Bueno, buenas tardes para Argentina, buenas noches casi por allá. Estamos conversando desde la Fundación del Paciente de Cáncer de Pulmón con Valeria Denninghoff. Muchísimas gracias, Valeria, por tu tiempo. Ahora ella se va a presentar, es un lujo tenerla con nosotros. Le comentaba yo cuando en una conversación previa que nosotros en el Hospital Tornú hicimos una encuesta de alfabetización en salud y apareció muy fuerte la falta de información respecto de los biomarcadores, ¿no? Y para la realidad de cáncer de pulmón entendemos que es una información crítica, nos parece súper relevante llevar información a los pacientes, entonces por eso consultamos a Valeria para que nos pueda iluminar un poco respecto de esto. Así que muchas gracias por tu tiempo, Valeria. No, gracias a ustedes. Es un placer poder ayudarlos y estar ahí presente también. Bueno, Orientar. no, mi nombre es Valeria Denninghoff, yo les cuento un poquito. Estoy en Argentina y en España y en Estados Unidos, trabajando justamente con biomarcadores. En Argentina hago lo más single que se puede, lo más simple que se puede hacer, y la parte de gran escala la hago en España y en Estados Unidos. Por eso me presenta diciendo buenas tardes, porque justamente ahora estoy en Granada trabajando en un proyecto de muchos biomarcadores. Qué bueno. Así que bueno, atenta a tus preguntas. Sí, Acá lo estamos. primero para conversar, muchas veces conversando con pacientes y familiares que a veces traen estas inquietudes del hospital o de otros lugares del país donde nos llegan consultas como fundación, es los biomarcadores. Estamos en una fase experimental, estamos en una fase avanzada. ¿Qué importancia tiene hoy para lo que es un diagnóstico de cáncer de pulmón? A ver, los biomarcadores hay. Siempre vamos a, cuando estemos hablando de lo que es ciencia y tecnología, vamos a tener una fase aprobada y una fase en desarrollo. Que la fase de desarrollo pasa la aprobada por una vía traslacional, por los clinical trials, eso que tanto se habla en los ensayos clínicos. Entonces, los aprobados son pocos, son los que se requieren para las drogas, o sea, son los biomarcadores target, porque tengo que dividir un poco, biomarcadores muy grandes. Biomarcador puede ser una mutación clonal que te marca la evolución de la enfermedad. Un biomarcador puede ser un target terapéutico, que es lo que generalmente se llama biomarcador, que es cuando lo detectas y te determina un tratamiento. También tenés biomarcadores de resistencia, que es otra cosa. El biomarcador de resistencia te da la pauta que si das una droga no va a funcionar, que es distinto al target, es el opuesto al Opuesto, target. uno te avisa que sí y el otro te avisa que no, digamos. Claro, por eso, que son todos necesarios, sí, pero los que sí son obligatorios y son los que no son experimentales son aquellos como el EGFR en pulmón, que lo necesitas detectar para dar un tratamiento. Son los biomarcadores target, que yo lo quiero porque le doy un tratamiento. Entonces, ¿cuáles están sí o sí que son obligatorios? Son lo que pasa es que también te tengo que decir si es primera línea, segunda línea, si es temprano o es tardío, porque las drogas se van aprobando de acuerdo a los estadios de las enfermedades. Entonces, los que pedimos de rutina tienen que ser en Argentina: EGFR, ALK, CARRAS, si es que está aprobada la droga para el tratamiento, porque hay una droga específica para la mutación G12C. Vamos a pedir BRAF, vamos a pedir ROS1. Esos serían como los que tenemos que obligatoriamente estar pidiendo. Es una lista que nosotros tenemos, que son los que tienen drogas aprobadas. Bien. Después, todo el resto, muchos están validados. Por ejemplo, el NTRK es lo que se llama un marcador pan-cáncer. Si vos tenés esa alteración, para todos los tumores se te da la droga. ¿En qué porcentaje está? Es muy bajo. Entonces, es una cuestión de costo-beneficio que uno tiene que hacer. Los test son caros, y si está muy baja en la población es una decisión, se da, por ejemplo, se buscan en pacientes jóvenes. A ver, hay que tener un equilibrio entre el precio del método, la frecuencia y el paciente. Entonces, si vos tenés un paciente joven que probablemente tenga por su tipo histológico posibilidades de tener una alteración de NTRK, vas a hacerle un NGS, una secuenciación masiva, porque vas a intentar
digamos, que tenga acceso a drogas que son pan-cáncer, que son para todos los tumores, no necesariamente para pulmón. Me vas diciendo, si yo a veces soy un poco, sí, sí, porque es muy difícil el tema. Ujú. Entonces, la idea es que cuando tenés un paciente delante, lo primero que vas a ver es qué tipo de tumor tiene, si es non-small cell o small cell, si es no microcítico o microcítico. Lo que hablamos de biomarcadores es el non-small cell lung cancer. Small cell lung cancer sigue siendo todavía una enfermedad sin biomarcador. Entonces, tengo un non-small cell lung cancer, tengo un adenocarcinoma que es el tipo histológico, y ahí sí o sí tengo que buscar los 5 que yo te dije, Perfecto, obligatoriamente, que son las drogas que accedemos. claro, perfecto. Si luego el paciente es joven, si es un paciente que tiene un estadio, digamos, que no puede ser quirúrgico, que tengo que hacer un abordaje sistémico, probablemente busque de alguna manera hacerle un NGS. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí, Porque sí, estamos hablando de métodos, a ver, en Argentina un NGS de los que son, digamos, que uno accede vía remota, estás hablando de $3.000. Hablo de que no están in situ en Argentina, ¿no? $3.000, $4.000. Si hablamos de biopsia líquida, hablamos de ese monto. Biopsia líquida es otra parte. Yo sé lo que estoy hablando es de tejido. claro. Biopsia líquida, buscamos biomarcadores en sangre periférica. Nosotros hicimos un proyecto de AstraZeneca en el año, creo que fue 2014, que empezamos a testear en sangre periférica la resistencia, la mutación T790M, único gen. Nosotros sabíamos que los inhibidores de tirosina quinasa resistentes, los de segunda generación resistentes, daban esa mutación, era el desarrollo de uno de tercera generación. Y lo hicimos en Uruguay, en Argentina. Fuimos el primer laboratorio, centralizamos todo en el laboratorio donde yo estaba, sacábamos sangre, íbamos a Uruguay a sacar sangre, traíamos la muestra en el mismo momento, iba y volvía en el ferry, a veces lo he hecho yo, y testeábamos ese único marcador en sangre periférica, que era una mutación de resistencia, que nos permitía dar un tratamiento de tercera generación, y era uno solo. Claro. Pero fue un gran, la verdad que fue, y lo hicimos con un método que es muy simple, que está discontinuado ahora lamentablemente, que es un COBAS, Sí, que hacía 7 mutaciones de GFR, las que están aprobadas, y funcionó perfecto. Entonces, no era un NGS, era un único test, pero era detectar la resistencia del paciente para darle un nuevo tratamiento. En realidad, mi mensaje es medicina de precisión, pero no siempre lo que sea caro o grande es la solución. Nosotros tenemos gente que es muy buena en centros especializados que puede asesorar esto que yo estoy diciendo. El problema también es el asesoramiento, ¿no? O sea, Argentina tiene muy buenos profesionales, pero están en centros específicos, porque todos estos métodos necesitan acreditación, necesitan controles externos que son caros, acreditaciones que son caras. Entonces, tener muchos laboratorios sin eso tampoco es bueno, claro, porque la idea es que el proceso es un proceso complejo que tiene que tener, digamos, la fortaleza para que lo que te informen sea real. Entonces, si vos no tenés un control externo, los controles externos se mandan desde laboratorios. Hay uno que es europeo, que ahora estoy intentando, porque probablemente esté asesorando a los controles externos, esté intentando que sean gratuitos, o sea, que les llegue a los laboratorios de Argentina los controles. No importa, no pagan el control, pero tienen que pagar el test. Entonces, es un test de X cantidad de dólares que tienen que hacer 10, es una inversión muy grande para los laboratorios. claro. Y Sí, otra de las cosas que yo siempre digo es, una de las plataformas de NGS no se puede hacer de a una muestra, se hacen de a muchas muestras, que pueden ser 8, 16 o más. Y para tener un TAT, que TAT es el turnaround time, el tiempo desde que la muestra llega hasta que uno informa el biomarcador, de 10 días, que es lo que se debería hacer. Si yo tengo que meter en el equipo 8 muestras,
tengo que tener 8 muestras. Entonces, lo que sucede en Latinoamérica es que, excepto en Brasil, donde la población es muy grande, no tenés las 8 muestras para alargar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Alargás el tiempo de respuesta. Ya ahí no le sirve al paciente. O le decís al paciente que tenés 3 y que el precio se triplicó, duplicó, porque digamos, cuando vos le pones enter al equipo, vas a gastar el dinero de 8 Claro, que lo van a tener que pagar 3. Entonces, todas esas complicaciones hacen que en Latinoamérica sea muchísimo más complejo tener NGS para todos o Next Generation Sequencing. Cuando hablo de Next Generation Sequencing es una secuenciación masiva de muchos biomarcadores. Por ejemplo, uno de los paneles más conocidos tiene 50, más o menos 50 biomarcadores, que vas a tener los clonales, vas a tener los target y vas a tener los de resistencia. En el mundo, hoy se está tendiendo a 500 biomarcadores. wow, Porque cuando vos tenés 500, además de informar los target, los de resistencia y los clonales, lo que vas a estar informando también es los asociados a la respuesta de los tratamientos de inmuno. Porque no nos olvidemos que la gran mayoría de pacientes recibe inmuno y nosotros no tenemos biomarcadores tan fuertes en inmunooncología para seleccionarlos. Si pensamos en seleccionar los pacientes, yo siempre digo, la medicina de precisión es lo que tenemos que tener el foco, no en el biomarcador. ¿Por qué? Yo necesito elegir al paciente que tenga mejor respuesta. ¿Por qué? Porque las drogas son caras. Entonces, tengo que elegir al que sea, al que le haga mejor y cuando elijo por target, disminuyo los efectos adversos. O sea, es precisión. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar. Y si tenemos que usar marcadores simples, porque las drogas que tenemos nos alcanzan, hagámoslo bien. Si tenemos la posibilidad de hacer 500 y además sumar marcadores de inmuno, porque los marcadores de inmuno, el tumor mutation burden o la inestabilidad necesita más de 500 marcadores. Entonces se está tendiendo a hacer una NGS única de marcadores, de muchos, para dar respuesta no solamente a los targets, sino a la inmuno, que es la mayoría de los pacientes de cáncer de pulmón. Tienen tratamiento de inmuno-oncología. claro. Entonces, hoy se usa, ni se usa, ya casi la mayoría tiene más de uno, el PDL1, que es un marcador de inmunistoquímica, ¿sí? Pero no sería el mejor marcador. Hay que encontrar algunos mejores. Perfecto. Súper claro cómo aparece el protagonismo de los biomarcadores en la posibilidad de acceso a un tratamiento, la percepción desde el acompañamiento a pacientes y familiares, que no tiene que ver con lo técnico, sino con lo que recibimos de lo que traen los pacientes de la consulta, de lo que googlean, de lo que le dijo algún médico, de lo que Bueno, conversó con un paciente, tiene que ver con, primero, una percepción de que es algo en desarrollo experimental y que tiene no, que ver con ensayos clínicos. Eso hay una parte que sí, pero ya está súper instalado, eso nos quedó súper claro. Pero después sí, me gustaría focalizar en dos cositas que vos mencionaste y que me parece que aclaran mucho. Una es, bueno, los pagadores, por decirlo de alguna manera, y traigo a esto la realidad latinoamericana, que es un poco lo que vos conocés bien vos, sí, distinta en cada país, pero hay cierto patrón en la región. Para los pagadores también es como visto desde el paciente, es una barrera de acceso al tratamiento, porque si yo no accedo al biomarcador, no voy a conseguir que me den la terapia a la que podría acceder en el caso de tenerla. Es decir, de alguna forma el sistema se agarra, por decirlo en crudo, ¿no? Y de lo que, de nuevo volviendo al paciente, sí. al lenguaje de los Vamos, pacientes, se vamos agarra por de eso para partes. no dármelo, ¿no? Exacto. A ver, vamos por parte. El tema de experimentar, mira, en el 2008 empezamos haciendo en colon el primer biomarcador clínico, que fue el CARRAS. 2008 está aprobado. Entonces, el biomarcador tiene una historia larguísima. El tema es que hay una batalla y cuando entramos en la parte no políticamente correcta, el biomarcador es barato.
en relación al tratamiento. Es la mejor manera de bloquear el tratamiento. ¿Se claro. entiende lo que quiero decir? O sea, en Sí, relación al tratamiento, el biomarcador no es el problema. El tema es que si vos no pagás el biomarcador, es la excusa perfecta para bloquear el tratamiento. exacto. Yo dirigí más de 20 años un laboratorio de patología molecular que fundé con el doctor Elson en el año 99, cuando esto todavía no existía. Y hemos vivido una etapa donde teníamos la posibilidad de, estando en esa institución, tener acceso, pero era una batalla campal con los pagadores, porque la estrategia es cada vez bajar más el precio, cada vez bajar más el precio, pero no es en solo en los oncológicos, ¿eh? Entonces terminas recibiendo por abajo el costo. Entonces no te termina, porque al fin y al cabo, mismo en un hospital o en un centro privado, vos tenés que tener el valor de la determinación más el personal más la infraestructura, porque si no, no va. Y Claro, en el hospital pasa lo mismo. Por más que la infraestructura y digamos, el personal y la infraestructura está pagada por el servicio, por el sistema público, pero no puedes estar por abajo del costo porque en algún momento no vas a poder comprar insumos. Entonces lo que fue pasando es que cada vez bajamos más, cada vez bajamos más y terminamos en una situación en la que no te conviene, porque no podés sostenerlo en el tiempo. claro, Entonces ahí es donde tenés que salir y decir, bueno, el que lo pueda pagar, que lo pague y quedás atrapado en las tecnologías de NGS, es que para hacer el enter del equipo necesitas 8. Si no tenés 8, no va. Entonces, uno de los trabajos que nosotros hicimos fue un trabajo latinoamericano que se publicó en Lancet. Hablamos justamente de eso, que quizás hay que pensar en centralizar. Yo cuando estaba dirigiendo la última fase de la dirección de mi laboratorio, hablé con el italiano y les dije, tenemos que seguir manteniéndonos una vez uno y otra vez otro, o sea, hacer un acuerdo de partes para que para que poder seguir haciendo funcionar ese equipo. Los equipos necesitan muestras y los pacientes necesitan tiempo. Entonces, lo que sucede es que si yo no tengo muestras, no puedo informar. Si voy a recibir una muestra por mes, conviene mandarla fuera, claro. Es el N, porque yo no el puedo N, perjudicar al paciente. Claro, no puedo perjudicar al paciente diciéndole, espere, 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 porque lo estoy perjudicando. O espere que me sea, siguen otros siete. Claro, claro, necesito o paga total lo que se llama corrida, run, que sería el valor de las 8 para que se pueda hacer rápido, o tenemos que tener otros 7 para poder. Pues, entonces, entramos en una situación, yo quedé atrapada, yo creo que quedamos atrapados en la situación en donde, y el otro día estuve en una reunión internacional hablando con uno de los representantes de marca y me dice, hoy el resultado esa es Alexa, que tengo que regar las plantas, perdón, pero está programada, mi casa está toda, los perros comen todo solo, todo está robotizado. Entonces, ellos me dijeron que incluso los valores que están manejando en Latinoamérica son incluso a veces menores por promociones a los valores de otros lados, porque ellos no pueden perder a Latinoamérica. Esto está pasando en todos, o sea, en muchos países. Es una cuestión de acceso. Yo creo que es un tren que el acceso a las drogas hace que el biomarcador no se haga. No sé si soy clara. O sea, si yo le hago un biomarcador a un paciente y lo tiene, es obligatorio darle el fármaco. claro. Entonces, si yo corto el biomarcador, corto el acceso. Sí, sí, sí. Es un bucle que se ha entrado en Latinoamérica que es complejo. Sí, sí. Siempre hablamos nosotros de la ruta del paciente, que es el proceso que nosotros acompañamos desde lo emocional, pero también desde los problemas de acceso, desde lo administrativo, digamos. Y este tema de los biomarcadores fue adquiriendo relevancia a partir de la experiencia de casos, de gente que nos consulta. Me dicen esto y con mucha desorientación, sí, son conceptos bastante abstractos para una persona que está
atravesada emocionalmente por el diagnóstico y que esto puede representar la apertura de una expectativa, entonces vienen con esa inquietud y esa emoción es como muy difícil de administrar también. A ver, yo lo comparo, es muy triste porque vos me decís, ¿por qué estás haciendo, mi vida está partida en tres lugares? Pero porque en España, en los hospitales públicos, te hacen el diagnóstico de adenocarcinoma y en 7 días te lees el NGS, porque todos los pacientes en el hospital público tienen obligatoriamente acceso, porque el sistema lo da como obligatorio. Qué bárbaro, sí. Entonces, imagínate mi situación en ver la realidad que yo a veces veo en España o en Estados Unidos y la que yo veo allí, y es angustiante y yo entiendo al paciente, pero Claro, transmitir esa angustia no es bueno. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, accede a un NGS de 500 y si no tiene acceso al tratamiento, ¿para qué me sirve el NGS de claro. 500? Sí, 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 sí. Entonces hay que ser coherente. Yo siempre digo que la coherencia es lo que hace que la angustia no nos mate, ¿no? Entonces, hagamos los que son obligatorios, que tenemos acceso bien, con metodologías validadas, que es la postura del doctor Wistuba, que es uno de los profesores de la patología molecular, estaba en el MD Anderson, ahora está en el Motiv, en donde él dice, porque él es chileno, entonces, por eso yo tengo grandes amigos que son latinoamericanos que están trabajando en otros países. Entonces, tenemos que ser realistas. La ISLC, que es la Sociedad de Cáncer de Pulmón, digamos, el brazo latinoamericano en la que soy parte, siempre transmitimos, hagamos poco, pero hagámoslo bien. Y si en algún paciente amerita, tengamos como el backup de hacerlo. Si hay drogas como los NTRK, lo que pasa es que otra vez volvemos a lo mismo, el loop, ¿no? O sea, hay equipos en Argentina y hay hospitales que funcionan muy bien, que están en esa situación, necesitan 8 para hacer el startup del equipo. Claro. Entonces, tengamos ese lugar como referente, no doy nombre, estoy prolija, pero que todos vayan ahí o a los lugares que están funcionando bien, que está acreditado, ese es un centro que está muy bien acreditado, y entonces ese laboratorio va a poder largar más rápido. Va a tener la escala necesaria, claro. Es lo que se llama centralización, Sí, sí. que en Latinoamérica no les gusta, porque dicen que bueno, pero mejor tener pocos centros de esto, que necesitamos un N, que funcionen bien, y no tener muchos que funcionen mal, porque al paciente le tenemos que dar un resultado de calidad. Mira qué Y bien. hay que ser generosos, ¿eh? Profesionalmente generosos, Sí, porque como que todos queremos tener todos nosotros en nuestro laboratorio, ¿no? Y agarramos todo y después lo tenemos de maceta al sí, sí. equipo. Pero bueno, no, seamos generosos. Bueno, Sabemos que hay centros de referencia que hacen bien los paneles, que están haciendo el panel de 50, que están acreditados con acreditaciones internacionales, que hacen un gran esfuerzo para estar acreditados. Entonces, los que necesiten NGS que vayan ahí. Pero el resto de los hospitales, laboratorios, tienen que hacer los pocos que son obligatorios bien. qué bien. Mira, Esa súper, sería mi estrategia sí, no, súper, latinoamericana. súper razonable y me encanta la mirada que tenés sobre el tema porque se ve detrás como una preocupación cierta por los problemas de acceso. Déjame cerrar con una cosita que tiene que ver con el mundo social de las asociaciones de pacientes y con Sí, tu tema. Nosotros hicimos un convenio con la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, que preside Bernard Gaspar, que es un amigo, y ellos desarrollaron lo que llaman grupos por mutaciones. Entonces, tienen claro. grupos de WhatsApp y de Facebook donde agrupan a los pacientes, invitan a participar a los pacientes por mutaciones, porque de esa mutación viene un tratamiento y de ese tratamiento vienen efectos secundarios, y calidad de vida, alimentación, fatiga, un montón de cosas que se va generando como las asociaciones van como facilitando ese acompañamiento mutuo entre ellos. Me gusta destacar esto porque es Sí. como la función social que nosotros cumplimos,
pero asociada u ordenada a través de las mutaciones, ¿no? Porque, mira, es muy claro. Yo estoy coordinando un proyecto de biopsia líquida en 500 pacientes en 12 hospitales en Andalucía. Y se le hace a los pacientes, son pacientes de cáncer de pulmón, metastásicos, naive, que no han recibido tratamiento. ¿Qué sucede? Hago 105 genes en sangre periférica, en la biopsia líquida del paciente. ¿Y qué me pasa? Esto que vos decís de los clubes. Yo he tenido pacientes con mutaciones de G12C de Carras que está aprobado para segunda línea. Ujú. Entonces, el paciente no puede acceder, tiene que esperar a que la primera línea fracase para recibir el tratamiento específico. Entonces, esto que vos estás diciendo, si están en un club, es decirle, espera, no, porque ¿qué pasa? Lo leen yo digo el doctor Google, ¿no? El Carras, la droga, y les empieza a agarrar una angustia que es contraproducente para su sistema inmune, porque lo que sí tenemos que resaltar es que el estado de ánimo de los pacientes va a aportar, y si reciben inmunoterapia, tienen que empezar a pensar en su sistema inmune, tienen que ayudar al sistema inmune. Y la ansiedad y la angustia de un biomarcador y tener que esperar es terrible. Estoy atenta contra eso, claro. Entiende el mensaje, lo que quiero decir, Sí, ¿no? O sí, sea, clarísimo. tenerlo no quiere decir que vas a recibir la droga. Sí, sí, clarísimo. Bueno, Así que bueno, me María, encantaría, esos clubes son muy buenos porque creo que ayudan a los pacientes, porque aparte el paciente que recibe un biomarcador no tiene la información. Cuando los pacientes tienen esa información, se encuentran, o sea, solos, digamos, son analfabetos de la biología molecular o de la patología molecular, y eso angustia mucho. sí, sí, claro. Y es lindo ver cómo se Así- despierta esa empatía y lo que significa para alguien decirle, mirá, yo estoy hace tantos años con esto, te va a pasar esto, quédate tranquilo, te vas a sentir así. Eso baja muchísimo la ansiedad y fortalece Y ya el sistema inmune. Así que, eso mismo, y aparte muchas veces en esos grupos hay pacientes que son los pacientes que resisten y siguen. O sea, yo siempre escribo al cáncer de pulmón, bueno, al cáncer, mi especialidad es pulmón, es como un tren. Es un tren, tiene tantas estaciones, la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, y ese tren tiene un final, como todos tenemos un final. Entonces, el bajar la ansiedad y que esas estaciones se separen, hacen que se alargue el proceso. sí, claro. Entonces, yo siempre les digo, bajen la ansiedad, mientras el tren vaya más despacio, vamos bien. Mm. ¿No? Esa estación de pasar a la segunda línea y a la tercera y después capaz que hay una cuarta porque va todo desarrollándose tan rápido. Nosotros estamos todo el tiempo en formación. O sea, Sí, estudiamos siempre porque esto no es algo estático. sí, sí. Mañana aparece un nuevo biomarcador o ya en Small Cell hay un montón de Sí, sí. posibilidades. Fuiste bien clara al Entonces, comienzo, dijiste esto está consolidado, pero una partecita muy chiquita en relación a lo que es el muy, potencial. Entonces nos muy queda eso chiquito. como una, Sí, es muy chiquita la parte, o sea, se viene la proteómica espacial, se viene la transcriptómica espacial, se viene, bueno, la biopsia líquida está instauradísima en países desarrollados. En países latinoamericanos hay que pensar que la biopsia líquida puede hacerse con marcadores simples de resistencia, que no hay que pensar en grandes cosas. Entonces, yo creo que la medicina en Latinoamérica tiene que ser fuerte en los marcadores validados y en las drogas que están aprobadas. Y si clarísimo. hacemos eso bien, tenemos que estar conformes, pero tenemos que hacer eso bien. Sí, sí, hacerlo con Entonces, profundidad. Perfecto. exacto, trabajar en los pocos y en las drogas mínimas de acceso. Hoy la realidad, sabéis que es compleja, que hasta la cirugía en otras patologías no está siendo aprobada. O sea, pacientes con otro tipo de patologías tienen que tener una cirugía, no las prueban las cirugías. Estamos hablando de algo muchísimo más simple. Entonces, es compleja la aprobación de tratamiento en todos los aspectos y en toda la parte oncológica. Pero bueno, hay que trabajar desde las Sí, sociedades para que eso no suceda, hay exacto. que trabajar desde las experiencias para que eso no suceda. Tenemos que ponerle mucho énfasis en lo que se haga bien. Ese siempre es mi mensaje.
Genial, nos quedamos con ese mensaje positivo. Te agradezco muchísimo el tiempo que ya se nos No, acaba, no gracias a quiero vos. abusar de eso y dejamos abierta la puerta para poder charlar en otra oportunidad. Como siempre, sí, sí, claro, por supuesto. Gracias. Millón de gracias, Hasta luego. Hasta luego.